El año pasado, un poco después de que empezó todo el tema o terminó la primera parte de la pandemia, digamos, ahora seguimos un poco con la pandemia, con lo último de la pandemia. eh, una de las cosas que nos preguntábamos era, bueno, ¿cómo se sigue? No teníamos mucha agenda, digamos, porque no estábamos dentro del sistema educativo, digamos, en los últimos años, digamos. Entonces, también hay que empezar a ver un poco por dónde ir. Y un poco los Space nos empezó a servir para eso, para tratar de ver cómo eran, o sea, cómo generar agenda o cómo tener agenda o cómo no seguir solamente el día a día o las cosas que pasan el día a día. Y cuando empezamos con eso, empezamos a ver un poco cómo era el sistema educativo, por eso lo invitamos a Luis Di Stefano, en uno de los, creo que fue el segundo Space que hicimos, después de haber visto cómo había sido el sistema durante la pandemia. Hablamos de salud integral, después estuvimos hablando de tema consejos escolares. O sea, tratamos de ir pegando lo más variado posible con algunas cosas que nos van disparando ideas, como fue digamos, el tema de los datos. Siempre nos faltaban datos, entonces bueno, hagamos un spec que tenga que ver con el tema de los datos, y para eso vino Martín de Simón y estuvo muy piola. Eh, y también cada space va disparando otra cosa, digamos. Los de consejos escolares, más allá de hablar de la temática, capaz que nos dispara, no sé, por ejemplo, hablar del SAE o hablar de otras cosas. Y hace rato, después de lo de, de ese space que tuvimos de salud integral, que estuvo Bárbara Badi, que estuvo Lucía Gato y Soledad Palacios, que se había disparado el tema de los equipos de orientación escolar. Lo cual, nada, o sea, veníamos buscando hace rato a alguien que tenga que ver con los equipos de orientación escolar. Ya lo tenemos cerrado para dentro de 15 días. Y casi como por arte de magia, nos aparece en el mapa Sergio, por un contacto que no nos ofreció, nos trajo. Empezamos a hablar con él y la verdad que era muy interesante no solamente escucharlo hablar, sino lo que él hace. Porque es como un puntapié inicial dentro de lo que es eh, las trayectorias educativas, pero o sea, es algo como muy escondido dentro del sistema, y que estaba bueno que él venga y nos cuente un poco de lo que hace y de las cosas de las derivaciones que tiene lo que él hace. Así que con esta introducción, espero que se haya escuchado todo. Te presento, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, te doy la bienvenida oficial. Ahora te puedes desmutear, yo te había muteado, No, está perdóname. muy bien. Y contanos, ¿qué haces? Bien, como recién les decía, soy un señor mayor que en estos años he acumulado algunas experiencias vinculadas a la discapacidad. Hace más de 20 años que me dedico. Actualmente soy el director del Servicio de Atención Temprana al Desarrollo Infantil número 1 de Mar del Plata. Ahora voy a explicar qué es un Centro de Atención Temprana de Desarrollo Infantil. También soy directivo de la Escuela de Ciegos y Disminuidos Visuales de acá de Mar del Plata. He sido director de escuelas de discapacidad intelectual, de trastornos específicos del lenguaje, he sido director también de discapacidades múltiples, trabajo como asesor para varios lugares, también soy profesor superior en cátedras de postítulos para docentes de educación especial y también para psicólogos, doy alteraciones en el desarrollo y la constitución subjetiva y tengo una cantidad bastante grande de cátedras eh, que que me toca conducir. Eso es en cuanto a mi formación actual y la ventaja de que he podido estudiar. eh, y bueno, y gracias a Dios también tengo varios títulos vinculados a eso, varias licenciaturas, especializaciones y maestrías, casi todas vinculadas a discapacidad y educación. Eh, bueno, un poco la charla de hoy, y como bien dice Joaquín, es la gema de los servicios de atención temprana al desarrollo infantil, que para quienes no lo sepan, es el inicio de las trayectorias educativas desde los 45 días
de aquellos niños que estén en algún, y vamos a decirlo así, bebés, con trastornos en el desarrollo, con riesgos de padecerlo, que viven en alguna situación de riesgo psicosocial o alguna discapacidad que esté instalada. Eso sería básicamente eso. ¿Desde hace cuánto que existen los centros de atención temprana al desarrollo infantil? Desde el año 86. Hubo un convenio entre salud y educación que dio lugar a estos espacios. Somos comúnmente conocidos como los estimuladores tempranos. Eso sería como la gran definición. De un tiempo a esta parte, la estimulación temprana ha dejado de utilizarse porque pertenecía a un paradigma médico-clínico donde tenía una base conductista, digamos, o sea, posicionar al niño como un sujeto de reducción a los estímulos, básicamente como si ustedes lo habrán visto el ejemplo en la secundaria de Pavlov, ¿se recuerdan ese perro que a uno le presentaban y babeaba? Este modelo de no hay, es un sujeto que solo responde a eso. Hoy nosotros hablamos de desarrollo infantil. Creemos que este sujeto es un sujeto de derecho, que es activo. Cualquier bebé con la primera instancia, con el primer llanto, previo en la vida intrauterina, está inscrito en una cultura, que es un sujeto de acción, que se mueve, que está pensando, que le están pasando cosas, y que nosotros portaremos de sentidos y significados para diseñar, y parece medio extraño, ya desde los 45 días, una trayectoria educativa que tenga una propuesta pedagógica. No sé si más o menos hasta ahí voy, y ahora voy a decir más o menos qué hace quienes conforman un equipo de un servicio de atención temprana de desarrollo infantil. En la provincia de Buenos Aires, para que tengan una idea, hay casi 80 servicios entre los 175 localidades, distritos que componen a nuestra provincia. Solo les doy el ejemplo del que conduzco yo. Más o menos vemos unos 4.000 a 5.000 bebés por año. De eso voy después a pasar algunos datos de qué pasa y de qué es lo que nos encontramos. Tienen equipos que están conformados por maestros de atención temprana, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, asistentes sociales, asistentes educacionales y equipos de gestión que intervienen. ¿Dónde intervienen? Y ahí es donde aparece como nuestro universo como súper, súper, súper grande. Nosotros estamos en las propias sedes que tenemos, lugares, imagínense, a ver, ¿cómo qué les digo? Como un jardín. Nosotros tenemos como la conformación de aulas pequeñas donde se desarrollan los encuentros con los niños que creemos que requieren de un abordaje específico. En este encuentro va a venir un referente familiar, y ahora voy a decir referente afectivo o cuidador, y hay un arsenal de posibilidades en el medio, donde se hace un trabajo colaborativo, organizado y sistematizado para estrategias de abordaje. También estamos en los hospitales, estamos en los centros de atención primaria de la salud. En mi ciudad estamos en 9, se llaman así, hogares convivenciales, los famosos hogares para huérfanos, voy a decirlo más comúnmente, o aquellos que están en situaciones judiciales, y la judicialización desde guardas provisorias, situación de adoptabilidad. Eh, Estamos en todos los centros comunitarios. En mi ciudad, por ejemplo, que hay un puerto, hay muchas familias que trabajan de fileteros, que son los que trabajan en el pescado. Entonces tienen cuidadoras comunitarias, una especie de comadrona que cuida a 10, 15 vecinitos y a bebés. Entonces ahí estamos, donde hay algún niño en esta situación, aparece el servicio de atención temprana de desarrollo infantil. Eso serían básicamente, y además hay hogares de protección que pertenecen a los juzgados y demás. No sé si hasta ahí más o menos contesté. Yo a veces me siento más cómodo con las preguntas. Eh, Está muy bien. A ver, sí, el día de hoy sí, Jime, ¿vas a abrirte el micrófono? Bien. No, no, no. Era que buenísimo que sentía más cómodo con las preguntas que teníamos solita. Bueno, si Bastante quieren yo sigo. precisas. Vieron que mi problema es que me silencien. Estoy acostumbrado como arranco y hablo, entonces, como esta es mi primera experiencia con ustedes, voy a tratar de hacerlo. Entonces, eh, traté de explicar más o menos qué es un servicio de atención temprana, dónde estamos también en los jardines maternales. Y ahí voy a explicar un poquito qué pasa ahí, esos modelos de intervención. eh, y, por ejemplo,
hay una serie de patrones que se dan en la maduración e hitos del desarrollo sobre el que nosotros somos expertos, ¿sí? Cuando uno sabe que tiene una intervención, por ejemplo, ¿qué es lo que debe suceder con un bebé de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses, de 12 meses, de 18 meses, 24 y 36? Todos los niños tienen algunas condiciones que ha presentado el desarrollo psicomotor, ¿sí? En particular la neuropsicología sobre el desarrollo, que hay un componente biológico de cosas que se presentan, ¿sí? Van a ver que ustedes, cuando tienen experiencias en discapacidad, muchos de los diagnósticos se toman a partir de lo que pasa con estos procesos que se llaman procesos madurativos. Entonces, uno se encuentra hace unos años con, antes, vamos a decirlo, retardo global de desarrollo, retardo de desarrollo, desvío del desarrollo, trastorno generalizado, condición del espectro autista, trastornos del lenguaje, trastornos específicos del lenguaje. Todo esto, todos estos diagnósticos que ustedes van a ir escuchando o que conocen de sus experiencias, inician por acompañamientos en atención temprana habitualmente. ¿Por qué? Porque hay una serie de indicadores sobre los que nosotros trabajamos. Hay algunos que son riesgos biológicos bastante habituales. Observamos un desplazamiento de cadera, observamos una macrocefalia, observamos un parador hundido, observamos y observamos. Hay otros que son conductuales, estas alteraciones en el desarrollo. Un niño que no sostiene la mirada. Hay cuestiones socioambientales. Tenemos muchos niños que no están al cuidado de nadie o que están en los hogares. Voy a poner un ejemplo más fácil para esto. En la semana pasada me tocó ir a un hogar, ¿sí? Donde hay 10 bebés entre 3 y 8 meses a cargo de una cuidadora que es una cuidadora comunitaria. Imagínense que ustedes entran a una habitación y hay 10 sillitas de las de comer de bebé y una chica que está al cuidado de ellos y todos en las sillitas y ella con el celular. Si no hay un otro que interactúa, recién decíamos que el desarrollo es profundamente dialéctico, hay un otro que tiene que estar hablando, que tiene que estar, lo que hacemos con nuestros hijos, hermanos, con aquel aspectos que aparecen como naturales de un niño que llora y nos acercamos para ver qué quiere o simplemente porque nos llama la atención. Hay cuestiones de esas que, sobre las que nosotros trabajamos. Una de las ventajas de ATDI, a diferencia de lo que pasa en las escuelas convencionales, nosotros trabajamos en el jardín donde está el niño, lo traemos a nuestra sede. Si nos cuentan que los jueves a la tarde está al cuidado de una abuela, vamos a la casa de la abuela. Si los viernes está a cargo del papá y lo lleva a una plaza, lo vemos. En cuanta mayor cantidad de entornos nosotros lo vemos, podemos hacer un mejor acompañamiento e indicadores para saber qué áreas del organizador del desarrollo precisan mayor tipo de acompañamiento. Entonces, nuestros docentes, y voy a decirlo así, la mayoría de los nuestros tienen puntajes muy altos. Esto quiere decir que en el servicio educativo, para ingresar, por ejemplo, al servicio donde yo estoy, en líneas generales debes haber pasado cerca de 15 a 20 años de experiencia laboral para poder acceder. Entonces nos encontramos con profesionales de la educación que tienen absolutamente claro qué observar, cómo observar, a quién observar, dónde observar, para qué observar, y pueden hacer un registro cualitativo muy, muy, muy acabado sobre estas situaciones de la primera infancia. Sergio, hay una consulta, porque esto que Sí, comentás es sobre docentes que están preparados y que trabajan en conjunto con ustedes. Pero en los casos de los jardines maternales y en los demás en colegios, ¿de qué manera pueden identificar estas patologías? ¿Están capacitados como para poder identificarlas? ahí hay cuestiones que son un poco más simples y menos simples, voy a decirlo así. Los jardines maternales, ¿sí? En realidad no se llaman jardines maternales, pero bueno, ese es el nombre habitual. Disponen de un diseño curricular con una serie de pautas que están en concordancia con estos organizadores del desarrollo que les comentaba. La realidad es que muchos de esos son muy difíciles de detectar en la primera infancia. Por ejemplo, ¿por qué? Porque lo voy a tratar de ejemplificar de esta manera. Si un niño no camina al año, ¿sí? En líneas generales nadie se preocupa. Si vos vas a tu pediatra, el pediatra podrá decirte
mira, todos tienen distintos tiempos. Si pasa los 9 meses, no hay problema. Si pasa los 10, al año, hay chicos que caminan a los 15 meses. Y acá es donde entra esto que te decía, de que no todo el mundo está capacitado para poder observarlo. Eh, por ejemplo, si yo observo por ejemplo, un pulgar incluido, un desplazamiento de cadera, una rotación, no todos los docentes pueden hacerlo. Y ahí voy a ponerte un ejemplo con lo más habitual, que es el lenguaje. Cuando nosotros tenemos que empezar a preocuparnos, en los jardines maternales, nuestra mayor dificultad tiene que ver con todos los que son cercanos a la condición o del espectro autista. Y la segunda tienen que ver con las cuestiones vinculadas al lenguaje, que son a nuestro gusto y básicamente con lo que está pasando cuantitativamente. Hemos tenido una explosión del más de 1000% de niños que están cursando lo que antes se llamaba trastornos emocionales severos o TES. Es muy difícil para un docente del primer ciclo, así se llama el jardín, los jardines maternales, que puedan hacer detecciones para esto. Segundo, los jardines maternales en la provincia de Buenos Aires son absolutamente escasos, lo mismo pasa con la ciudad autónoma de Buenos Aires, y como tercera instancia no contienen, te diría, menos del 5% equipos de orientación escolar que pudiesen servir para la detección de estas situaciones. Bueno, ahí abriste, abriste como un montón de ramas del árbol. Eh, Quedo con esto último de los equipos de orientación escolar, Sí. eh, pero me gustaría también ir a lo que decías del test, que es el test, si querés, Ujú. no sé por dónde querés empezar. Bueno, como les conté, soy profe también de alteraciones en el desarrollo y la constitución subjetiva, así es el nombre correcto. TES es un nombre que se utilizó provisoriamente desde hace unos 5 años a lo que antes se llamaban trastornos de la personalidad, ¿sí? Evidentemente, se dejó de llamar, hago así algunos asteriscos, y ustedes me van orientando para que no me vaya mucho por las ramas. ¿Por qué dejamos de hablar de trastornos de la personalidad? Porque el sentido común nos decía, la personalidad está en construcción, así que yo no puedo tener un trastorno en algo que está en construcción. Entonces lo llamamos alteraciones en el desarrollo y en la constitución subjetiva. Y ahí me preguntabas qué pasaba con los equipos de orientación escolar. Los equipos de orientación escolar dependen de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social. Y la verdad es que cuando uno habla en las escuelas, para los que tienen más de 20 eran los del gabinete, así se los llamaba, che, te mandan al gabinete, la gente del gabinete. Los que son un poquito más jóvenes les llaman la gente del equipo, ¿sí? Del equipo técnico, del equipo de orientación. Eh, lo que supone en la normativa es que los orientadores, así debieran llamarse, porque son equipos de orientación, tienen que hacer el acompañamiento en el nivel desde la detección de un alumno que requiere apoyos y la posible incorporación de otros dispositivos. Como les decía, en el nivel secundario prácticamente no hay equipos conformados. Las escuelas de nivel secundario deberían tener una proporción correspondiente a las matrículas. Por ejemplo, una escuela mediana de nivel secundario tiene 700 estudiantes, ¿sí? Eso sería como un número bastante convencional de una escuela secundaria. Se imaginarán, por ejemplo, en mi ciudad hay equipos que están conformados por 2 personas. Si vos tuvieses una entrevista con 700 estudiantes, ¿sí? Y 2 personas y puedas ver 2 por día, tardarías 1 año y medio para tener un encuentro con cada adolescente, con cada joven. Les voy a decir que ese número se complejiza a medida que van descendiendo. En los jardines ese número es muchísimo menor. Ay, perdón. Sí. No, Sigo, no, ¿querés no. que Sí, voy con no, los no. equipos técnicos o con los equipos de orientación? Que ahí tenés Ok, perfecto. ahí yo puedo quizás decirles. Es muy complejo también para los equipos, por eso cuando digo hasta dónde dispone de recursos un equipo de orientación escolar, y me voy a adelantar a algo que estuve charlando recién. La modalidad de educación especial trabaja sobre los 2 espectros, digamos, si voy a decirlo así más brutamente, desde la discapacidad intelectual hasta las altas capacidades. Eh,
habitualmente a mí me gusta dar, como verán, bastantes números para que sea un poco más claro. ¿Cuál es el porcentaje de la población que está y voy a decirlo así, no es el nombre correcto, pero a veces ustedes, los que no son de educación, lo pueden entender más fácil, que es que están por encima de la media en lo que son las competencias, antes lo que se llamaban un IQ alto, ¿sí? Entonces, si todos nosotros fuimos a la escuela, porcentualmente dice que entre el 10 y el 15% están arriba de la media, ¿sí? Y ahora las altas capacidades son el 2%. Es decir, que si yo voy a una escuela que tiene 700 estudiantes, ¿sí? Hay 14 niños, jóvenes, adolescentes, bebés, que están porcentualmente eh, inscriptos en esa franja de acompañamiento. Yo les decía recién que es muy difícil a veces que detecten el descenso de cualquiera de los hitos del desarrollo del lenguaje. Hoy a la mañana tenía que dar un ejemplo, y quizás aquellos que tengan alguna experiencia con respecto a niños con autismo puedan comprender esta analogía. Hay algo que se llama vinculados a los sistemas aumentativos de comunicación. No todos los niños tienen un lenguaje, ¿sí?, verbal. Hay otros niños que tienen un lenguaje funcional descendido, es decir, a los 3 años, para que se den una idea, entre los 2 y los 3 años, un niño debe estar entre 250 y 500 palabras comprensivas y expresivas. Muchos niños de la condición o del espectro autista están por debajo de ello y necesitan de manera urgente la implementación de un sistema aumentativo de comunicación. Dije aumentativo y no alternativo, ahí quizás después podemos aclarar qué diferencias hay entre esos. Y a veces los más comunes o los que trabajan los profesionales externos de salud, y que después también, si quieren, hablamos de eso, está vinculado a las famosas tarjetas o pictogramas, ¿sí? Entonces, imagínense que viene a ustedes un niño de 3 años y ustedes están, no sé, es martes a la tarde y están tomando un mate, ¿sí? Entonces, ahora imagínense que ustedes tienen el mate, el niño se acerca a ustedes y hace una seña, digamos un lenguaje de señas, no sé, lenguaje de señas argentino o un lenguaje convencional. Imagínense que ustedes se llevan una mano delante de la boca como haciendo silencio, esa es la seña muy parecida a la del agua o mate en lengua de señas argentina, y hace seña. Entonces vos le preguntás, ¿querés mate? Y asiente con la cabeza. Después, imagínense que hay otro niño que viene y te dice mate. Listo. Entonces, imagínense a ese mismo niño que frente a mi pregunta, yo le pregunto, ¿qué es esto? Me hace la misma seña, ¿qué es esto? Y me dice mate. Y después viene otro y al que yo no le voy a preguntar, y que solamente yo le digo mate y repite mate, le muestro la seña y la repite. En los 3 casos absolutamente tienen la misma respuesta o capacidad funcional. Sin embargo, todos tienen instancias comunicativas distintas. Y ahora voy a tratar de aclarar más. Hay uno que repite, entonces yo tengo claro por dónde tiene que ir mi intervención. Hay otro que tiene un lenguaje espontáneo, el que vino y me dijo mate, ya sea con una seña, con un signo, porque me dijo mate. Hay otro que está solo en la instancia de solo responder cuando se le pregunta. Todos tenían las mismas competencias, pero la función comunicativa es absolutamente distinta y las intervenciones que nosotros tenemos que diseñar son súper diversas. Entonces, si uno se pregunta si todos los equipos tienen equipos de orientación escolar o maestras del primer ciclo del nivel inicial, que son las maestras de los jardines maternales, pueden tener propuestas pedagógicas complementarias por cuando las estrategias usuales no las alcanzan, la realidad es que nuestra experiencia dice que no. Pero bueno, para eso también está el Servicio de Atención a Temprana Desarrollo Infantil, que ofrece instrumentos de asesoramiento para poder capacitar a estos equipos de orientación y a estos docentes. Y tengo una consulta, siguiendo un poco Sí. con lo que estabas comentando. ¿Cuál sería entonces la función de los acompañantes terapéuticos dentro del aula? O sea, ¿serviría Bien. para acompañarlos y que todo esto que estabas comentando recién, que se identifican, que no son todos iguales los casos, pudieran Sí. trabajarlo de manera individual? Ok, ahí vamos por partes. Lo primero que les voy a decir, dentro del escenario escolar no se llaman acompañamientos terapéuticos, ¿sí? Porque no realizan terapia. En la provincia de Buenos Aires, desde el año 2013, existe un documento que regula
la función, los alcances y las formas de llamarlos a ellos. Y lo correcto es llamarlos acompañantes / asistentes externos. Cuando yo era mucho más joven se llamaban PPNDs, personal privado no docente. Y voy a decirles esto, en los últimos 8 años creció el 700%, es decir, que la demanda fue tremendamente creciente, hay experiencias muy positivas, sin embargo, hay desplazamientos complejos sobre las funciones que realiza un acompañante externo. Puede pasar, y le voy a decir primero las desventajas, después hablaremos de los beneficios. Uno puede pensar que tener un acompañante externo hay un refuerzo de cierta exclusión. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo de manera segregada a una persona que en muchos de los casos puede funcionar como un bastón o como una barrera más para el contacto con los otros. Después voy a poner otros peligros que suceden con los acompañantes externos. Habitualmente son salidas laborales muy transitorias, por eso en la provincia de Buenos Aires no hay un registro de profesiones que establezca cuál es la colegiatura o el formato de formación que puede tener un acompañante externo. Es decir, te puede tocar alguien que es un enfermero, un estudiante de psicología, un estudiante de turismo, casi cualquiera. Hay una situación también real, lo digo con todos estos años que he transitado, que es provisoria. En líneas generales no hay nadie que se mantenga por muchísimo tiempo, y voy a hablar muchísimo tiempo, 2 ciclos consecutivos, para la ayuda o la lo segundo, o tercero ya, es que en muchos de los casos se desdibuja la función del acompañante y terminan siendo en muchos de los casos informantes de las familias. Digo, desde el registro fílmico de lo que hace el hijo en la escuela, desde las acciones de los docentes, de los equipos, de lo que pasó en el recreo, y ahí tenemos una dificultad. La resolución que les digo es la número 782/13 y que pone muy en claro cuáles son los alcances que tiene que tener un acompañante. A veces a mí didácticamente me sale como las 3 maneras más simples. La primera tiene que ver con la contención vincular. Lo vincular es que facilite el contacto o el lazo con el otro. Sí, entonces es mediador. Pongo un ejemplo de una estudiante que presenta, no sé, una leve esquizofrenia, que tiene ideas delirantes o paranoides y está cursando el 3er año de la secundaria, no participa de los grupos de WhatsApp de sus compañeros y demás, y sin embargo tiene una acompañante externa que en las pausas programadas en una salida ayuda para que tenga lazo y contacto con su grupo etario. Ese es un fin y un objetivo absolutamente válido. Pienso también, no sé, en un estudiante del espectro autista que está en la sala de 4 años y que tiene por momentos conductas disruptivas, tiende a golpearse la cabeza, a arrojar las cosas. Bueno, otras de las contenciones es la contención emocional, uno de los objetivos que plantea la misma resolución, y que esta emocional implica también la contención física. El tercero es el instrumental. El instrumental, por ejemplo, un niño que tiene una mielomeningocele, es decir, no se terminó de cerrar la columna, utiliza una silla de ruedas para desplazarse en la escuela y el acompañante lo ayuda para resolver el escalón que tiene para ir hasta el patio, al momento de ir al baño, alguna actividad de educación física. Esos serían como los objetivos de los acompañantes externos. Las primeras páginas de los anexos que la componen a esta resolución dice que desde el momento que se implementa un acompañante externo, es decir, desde el día 0, nosotros ya tenemos que pensar en el retiro progresivo de esa ayuda. Tiene que pensarse como provisorio un acompañante externo. La realidad nos está mostrando que muchos de estos acompañamientos terminan siendo crónicos y se acompañan durante año tras año, tras año, tras año. Voy a poner 2 cuestiones más sobre la mesa. Es cuál es el criterio, quién determina que deba incorporarse la figura de un acompañante externo. En muchos casos es la necesidad del estudiante y de las condiciones actuales. Es hoy, en este momento, este estudiante precisa. Pero en otras ocasiones es la familia la que lo pide. En la mayoría de las veces es la escuela
Digo, sí te acepto vinculado a la imposibilidad de evitar un juicio por discapacidad, pero pone la condición, él ingresa si viene con un acompañante externo. Y el día que el acompañante externo se resfría y no puede ir, bueno, ¿por qué no se queda mami hoy en casa porque no está el acompañante externo? A veces es el diagnóstico. Digo, mira, el neurólogo mandó este diagnóstico, bueno, tiene que venir con un acompañante externo. En otra es la conducta. Y por último, y creo que mucho más preocupante, si nosotros pensamos que los acompañantes externos pertenecen a la gama de los derechos de los niños en situación de discapacidad o que requieran un apoyo específico, hoy en la provincia de Buenos Aires es básicamente el que tiene obra social. Digamos, si vos no tenés ningún sistema de seguridad social o la capacidad de pagarlo de tu bolsillo, entonces ya no aparentaría ser una situación de derecho, sino una situación de mercado. Entonces, la posibilidad de acceder a este servicio. Y ahí te hago una pregunta de algo que se dio como de debate interno sobre este tema, ¿no? Sobre el Bien, aumento que vos comentabas del 700%. sí. ¿Realmente en todos los casos son necesarios? Es algo que nos llama la atención porque cuando nosotros éramos chicos no teníamos casos en donde teníamos compañeros del colegio que tuvieron un acompañante externo. Y el por qué, si es por una cuestión de que realmente se están pudiendo identificar las necesidades que antes no, o si se está tratando de solucionar otros problemas con la inclusión de los acompañantes. Bien, la respuesta es, voy a ser lo más claro posible, la respuesta es no, no es, es desproporcionada la situación. Es verdad que hemos tenido un incremento tremendo con respecto a, y ahí quizás podemos discutir y podemos hablar sobre lo que está pasando con los diagnósticos en la primera infancia, la medicalización y la sobrediagnosticación que están sucediendo en los equipos de salud, y esto incluye a psiquiatría infanto-juvenil, los equipos de psicopedagogos, psicólogos. Hay una necesidad de nomenclar y de construir sobre cada avatar. Hoy un niño que transita si tu papá pierde el trabajo y te encontrás triste porque en tu casa hay menos ingresos, hoy casi cualquier síntoma que hoy vos antes estabas triste, hoy ya es la necesidad, está cursando una depresión, se va a tener, hay una patologización de casi cualquier situación en las infancias. También hay una sobrecarga. Recién hablaba de los equipos de orientación escolar. Los equipos de orientación escolar hay seguramente por lo que entendí de Joaquín, es que ustedes ya han podido charlar con otros profesionales sobre el marco jurídico que sostiene la educación inclusiva en nuestro país. La realidad es que esta respuesta sintomática de tantos acompañantes externos, bien decís, Jimena, ninguno de nosotros transitó con 4 o 5 acompañantes en el aula. Eso es absolutamente una moda reciente. Es verdad que ha aumentado los diagnósticos de discapacidad en la primera infancia en particular. Sin embargo, la educación inclusiva trabaja sobre la generación de entornos. Nos estamos deteniendo en lo que son e iban a ser pensados de un origen como apoyos absolutamente transitorios para cosas que se terminan siendo. Es como cuando uno arregla algo en casa y queda para siempre, lo provisorio que queda para siempre. Bueno, hoy es la situación en la que nos encontramos. Hago una pausa con respecto a eso, digamos, vos primero hablabas del 700% de incremento Sí. en los últimos años, y lo otro que, por otro lado, decís, bueno, o lo que preguntaba Jiménez, esto de provisorio para siempre, bueno, no hay entiendo que no hay como unos datos de decir, bueno, realmente acá hace falta, acá no, o sea, eso no se mide, digamos, no hay una medición de eso, entiendo, o sea, del progreso de las personas que tienen acompañante dentro del aula. Bien. Ahí voy a ir como varias cuestiones sobre lo que debería estar pasando, digamos, con estos acompañamientos externos. Todos los acompañamientos externos se implementan con un programa, con un proyecto, con una planificación y además llevan una supervisión. Y es más, aunque la familia quisiese, quien determina el ingreso o no
de un acompañante externo es el directivo de las dos instituciones. Por un lado, suponiendo que sea un estudiante que además lleva una propuesta de inclusión por una escuela de educación especial. En criollo, es la directora de la escuela primaria que junto con la directora de educación especial sugieren el ingreso de un acompañante externo que a su vez lo elevan a un cuerpo de inspectores quien dan el aval. Piensen ustedes que está ingresando alguien que no es docente y que va a estar en contacto con otros niños en la comunidad educativa. Si uno lo plantea así, ahí se empieza a dar cuenta de cuáles son los riesgos de ingresos de profesionales que no son de la educación y que están en el sistema educativo. Pero aunque todos estos riesgos estuviesen cubiertos, estos planes implican que tienen supervisores de sus prácticas, es decir, cada acompañante externo debe tener alguien que lo supervisa, puede ser un psicólogo, un psicopedagogo, un terapista ocupacional, sobre el que el equipo de orientación escolar va a tener contactos frecuentes. Entonces, aún el ingreso de un acompañante externo está planificado. Les voy a dar otro ejemplo. Ningún acompañamiento puede extenderse más allá de 8 meses, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es el ciclo escolar sobre el que van a estar acompañando. Entonces, todos los años debe refrendarse. La articulación con la modalidad de educación especial y el nivel primario, nivel inicial, nivel secundario, con quienes hacen estas supervisiones, hay algo en lo que están fallando si estos se sostienen en el tiempo. Bueno, digamos, esto cómo funciona un poco el sistema. Ahora, la pregunta es más, es decir, bueno, llega la pandemia, digo, ¿qué es lo que pasó en los últimos 2 años, o 3 años si querés? Y si es que pasó algo diferente o se magnificó o no, o qué, digamos, ¿qué es lo que estuviste viendo? Bien, a ver, voy a También, hablar... perdón, también cómo respondió el sistema, ¿no? Digo, Ok, porque perfecto. Ahí voy a tratar como de responder en principio como director de ATDI. ¿Está bien? No fueron todas las mismas instancias. Recordarán ustedes que nosotros fuimos pasando de la ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio, después un tránsito en un híbrido, que fue la DISPOS y el distanciamiento, y después lo que se llamó el retorno, o digamos, del cuidado, el protegido, ¿sí? Eh, a nosotros nos pasó, por lo menos en ATDI, que mucho no nos cambió. A nosotros solo el momento como de mayor restricciones del aislamiento social preventivo fue el momento que nosotros tuvimos que hacer la suspensión. Lo digo ¿por qué? Porque para la situación de aislamiento para la comunidad de atención temprana, ya teníamos estrategias implementadas previas al aislamiento y al distanciamiento social. ¿Por qué? Porque todas las estrategias son personalizadas. Nosotros tenemos el encuentro con el bebé y sus referentes afectivos. En ese punto no tuvimos muchas dificultades. En la segunda etapa, en la del distanciamiento social, llegó un momento que seguía incrementándose nuestra matrícula. Ahí voy a tratar de decir qué pasó con algunas cuestiones vinculadas al aislamiento y al distanciamiento. Pero después en el resto nosotros ya teníamos plataformas a modos de biblioteca virtual donde se almacenaban insumos. Todas las familias nosotros disponemos de una serie de recursos que nos permitían, no sé, desde transferir datos a celulares y demás. Nosotros, y educación en particular, tiene algo que se llama visita pedagógica domiciliaria. Entonces, a partir de la implementación y de la ampliación de ese sistema, ya teníamos el monitoreo para garantizar que la continuidad pedagógica sea recepcionada por todas las familias. Y además eso nos permitía la revisión de material y propuestas para realizar las configuraciones, depende de cada estudiante. Ahí, Joaquín, vos me preguntabas con respecto a eso. Nosotros tuvimos como bastantes situaciones que fueron atípicas dentro de esta pandemia. Es real que tuvimos un incremento de estudiantes vinculados a la aparición de alteraciones en el desarrollo de la constitución subjetiva, y también un incremento a todas las situaciones vinculadas a los descensos en las pautas vinculadas al lenguaje. De todas maneras, también tuvimos experiencias positivas. Papás que por distintas situaciones, familias,
tenían sobrecargas laborales y era imposible que tuviesen contacto con sus hijos, de repente se encontraron 30 días todos en casa. Yo recuerdo experiencias de papás que conectaron con esos hijos, y no sé, acá en mi ciudad hay gente que trabaja 12, 14 horas, y de trabajos tremendamente intensos, y, y disponer casi de 40 días con tu hijo en tu casa de manera permanente, favoreció algunas cuestiones que para nosotros son vitales, como el vínculo de apego, digo, formas de contacto que no habían aparecido, el tiempo de espera, la distancia, la cercanía, la confianza, cuestiones vinculadas al sostén. Nosotros tenemos papás que no alzan con naturalidad a sus hijos, y las formas de comunicación, videos donde cosas que no existían, la mirada, el gesto, la forma del movimiento, cómo los bebés reaccionaban ante la palabra, nosotros le llamamos envoltura sonora, digamos que son las formas utilizadas por el adulto cuando lo habla, cuando lo mira, cuando lo levanta, cómo se comunican en los cuidados. Esos fueron puntos positivos. Por otra parte, hemos tenido un incremento vinculados al lenguaje, esto también lo tenemos que decir, en alteraciones de desarrollo, y un incremento también en la detección de situaciones de abuso. Ok. A ver, puntualicemos en el lenguaje. eh, Me interesa, o sea, qué es lo que qué lo empezaron a ver, digamos, con respecto a eso, puntualmente. Tenemos dos cuestiones. Hoy llevar adelante, digamos, el cuidado de un niño tiene algunos, para los que no lo sepan, si alguna vez ustedes entran a un SEAT, los SEAT o los Centros de Atención Temprana de Desarrollo Infantil tienen dos enemigos naturales. Lo primero, las pantallas, ¿sí? En un SEAT, digamos, casi la primera provisión es pantallas a menores de 2 años, no, bajo ninguna circunstancia. Digo, y estamos hablando de pantallas en sentido general, no tele, no celular, no compu, no tablet, ¿sí? ¿Qué nos observamos en esto? Ustedes muchos lo habrán visto, estos niños que hablan neutro, o este formato comunicacional que termina siendo desajustado y que da una limitación funcional. Así como les digo que hay familias que pudieron conectar con estos hijos y trabajar, nosotros miramos como 5 organizadores, que son la exploración del juego, la comunicación, el equilibrio y la seguridad postural, el vínculo de apego. eh, Podemos decir que muchos niños fueron también eh, educados, sostenidos por una pantalla de manera permanente las 24 horas. Los desórdenes que se presentaron en la alimentación, los desórdenes del sueño que se presentaron por la incapacidad también y la imposibilidad a veces de las familias, eh, para que pudiesen otorgar lo que son las pautas de desarrollo y de crianza mejores y óptimas para sus hijos. Y ahí nuestro trabajo se incrementó. Eh, Nosotros apuntamos siempre a que el empoderamiento familiar, para que ellos sean los facilitadores del desarrollo de sus hijos. No implica esto que ellos se tengan que transformar en terapeutas, pero digamos, y voy a decir cosas que son de sentido común. Digo, la regularidad al momento en que te levantabas, la escuela, el trabajo, son organizadores sociales por definición. Nos pasaba con familias que nosotros teníamos que estar llamándolos, que tenían un encuentro con nosotros a las 11 del mediodía y no se habían levantado, digo, ¿no? Y no lo digo porque alguien alguna vez, bueno, hemos trabajado mucho, un sábado nos levantamos un poco más tarde. Hay gente que en el aislamiento social preventivo y en la DISPO y después de manera continuada no pudieron acceder a una serie de rutinas que son necesarias para las primeras infancias, y después cuando preguntamos, bueno, ¿cómo es un día típico de Pepito? Bueno, ¿y a qué hora se levanta? Y bueno, cuando yo me levanto, ¿y qué hora es? Y puede ser a las 9, a las 12, 2 de la tarde. Y bueno, ¿y cómo es el momento de la alimentación? Y ahí hay una desorganización en cuanto a las rutinas del sueño, de alimentación, del bañado. Y después, y bueno, ¿y con qué juega? Ah, no, yo le doy el celu, mira Pocoyo, Peppa Pig. ¿Y cuánto tiempo? Y un rato. ¿Y cuánto sería ese rato? Y cuando uno empieza a preguntar un poco más fino, nos encontramos con niños de 2 años que pudieron pasar 6, 7 horas frente a pantallas sin la posibilidad de interacción con un adulto, sin la posibilidad de ser recíproco en las influencias con un vínculo, sin ninguna otra forma de interacción que el brillo de una pantalla.
Eh, bueno, esto creo que lo que estamos acá, que tenemos hijos chicos más o menos, lo hemos visto alguna vez. Bien. Em, no Bueno, sé si tanto, pero sí. Pero la pregunta es, a ver, eh, de acá en adelante, ¿cómo, o sea, cuál es el futuro? O sea, ¿cómo salís de eso? ¿Cómo esos chicos salen de eso? Digo, a ver, nosotros nos ha pasado en algún momento de tener a los chicos frente al televisor, menos de 3 años o menos de 2 años, pero ¿cómo salen niños que quizás no tienen un ambiente o saludable o, o llamarlo como vos puedas llamarlo, digamos, no sé. Pero, ¿y cuál es el futuro? O sea, ¿qué puede causar eso a futuro, digamos? bien. Eh, Obviamente ninguno de nosotros, ¿sí?, tiene digamos, la bola de cristal. Lo que sí nosotros hoy es que tenemos realidades. Las realidades indican esto, que nosotros todos los años tenemos un descenso en lo que se llaman alfabetizaciones convencionales, ¿sí? Es mucho más tardío cuando nosotros nos encontrábamos que hace 35 años las alfabetizaciones convencionales, y a esto le voy a decir no prácticas de lectura y escritura habituales, se sucedían promediando el primer ciclo del nivel primario, ¿sí? Primero, segundo grado. Hoy, cuando ustedes vayan a encontrarse, estamos transitando, terminó la semana pasada las pruebas a aprender del tercer ciclo, perdón, del tercer año y del sexto año del nivel primario, y ustedes van a ir viendo que esto se está corriendo. Lo que llamamos alfabetizaciones convencionales, ahora ya se desplazaron al inicio del segundo ciclo, ¿sí? Hoy ya tenemos muchas más dificultades para encontrarnos con lo que son lectores y escritores expertos. Y voy a decirlo así en este sentido, para aquellos que puedan llevar una lectura de un texto, interpretar lo que dice y poder llegar a producir un texto de mediana complejidad. Hoy ya estás hablando de finalizando el ciclo secundario con estas situaciones. Evidentemente, Joaquín, comparto con vos esta inquietud porque la veo todos los días. No es que yo trabajo para el sistema educativo hace más de 20 años y estoy en todos los niveles. Literalmente estoy desde los bebés hasta la universidad. Eh, Hoy nosotros necesitamos brindar herramientas para la detección temprana de factores de riesgo y trastornos en el desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos viendo las consecuencias de... Y acá ya quizás no diría que es una situación vinculada particularmente con la escuela, pero sí termina siendo la caja de resonancia donde nosotros nos encontramos con todas estas situaciones. Eh, Hoy nuestra mejor estrategia es iniciar trayectorias educativas lo más temprano posible. Hoy, si no garantizamos inclusión educativa desde los 45 días el año, los pronósticos de aquellos estudiantes que estén en alguna situación de riesgo o situación de discapacidad terminan siendo cada vez más complejos. Yo he sido director también de escuelas y de servicios agregados de trastornos, ahora se llaman del lenguaje, ya le quitaron el específico, tiene una lógica, pero bueno, quizás son más conocidos como los famosos TEL. A un TEL uno lo encuentra cercano a los 3 o 4 años, ¿sí? Y tiene una ventana de trabajo. Si hasta los 6 o 7 años a ese niño no pudiste hacer los apoyos pertinentes, es muy probable que cercano a los 10 años nos encontremos con un niño ya no del trastorno específico del lenguaje, sino de discapacidad intelectual. La forma en que se construye nuestro pensamiento en relación directa con el lenguaje ya no hay ninguna duda para ninguna ciencia, son directamente proporcionales. Jimé. A mí me quedó una consulta de cuando estábamos hablando sobre el acompañante externo para entender si también existe el rol de maestra integradora y si tiene otro nombre y cuál sería su función. Bien. Desde el año, hay una resolución nueva, que es la 1664 del 2017, y hay una que es 4635, ya no hablamos de integración, es un paradigma que se ha abandonado por uno superador, que es el de la inclusión. Sí existen, se llaman maestras de apoyo para la inclusión, las antes llamadas maestras integradoras. Las maestras de apoyo para la inclusión tienen un rol fundamental
porque básicamente, entre otras cosas, realizan configuraciones didácticas, configuraciones pedagógicas y apoyos, y son las diseñadoras de lo que llaman propuestas pedagógicas para la inclusión. Entonces, ellas tienen una articulación con un montón de actores. Cuando ustedes estén pensando en una maestra de apoyo para la inclusión, imagínense que tiene una serie de interlocutores. El docente de apoyo a inclusión habla con el docente de niveles, con la famosa maestra de, no sé, la maestra jardinera, la maestra de nivel inicial, la maestra de grado, con todos los profesores del nivel primario, piensa las estrategias que son mejores porque es la especialista en ese tipo de discapacidad. Hay maestras de apoyo para la inclusión, especialistas en discapacidad múltiple, hay otras en sordos hipoacúsicos, hay otras que son especialistas en discapacidad intelectual, hay otras que son especialistas en trastornos emocionales severos. Cada una de ellas tiene una formación específica y tienen un diálogo con los equipos de orientación escolar, con los equipos técnicos, así se llaman los de educación especial, tienen con el docente de nivel, tienen con los docentes especiales, es decir, con la de música, con el de artista, con el de artística, con el de bibliotecario, con el de informática. Tienen que hablar con los equipos de conducción, es decir, con sus directivos y con los directivos de la escuela de nivel. Tienen que hablar con las familias, por sobre todas las cosas con los estudiantes, que son los que tienen la autodeterminación de cuál es y la posibilidad de pensar cómo quieren seguir sus vidas. Tienen, obviamente, como decía recién, con sus asistentes externos, tienen que hablar con los efectores de salud, con profesionales externos, o si hay alguien transitando por una situación de discapacidad, no sé, puede ser con el pediatra, con el neurólogo, quien sea. A veces nos pasa que también tienen reuniones con los efectores de justicia para aquellos que están transitando alguna situación vinculada a desde una medida de abrigo a otra más. Así que imagínate que ese es el trabajo de un maestro de apoyo para la inclusión actualmente. Hay de gestión privada, lo establece la Superintendencia de Servicios de Salud. Tienen habitualmente entre 5 y 9 estudiantes que acompañan en los niveles. Ok, ahora, entonces, por lo que entiendo de lo que decís a Jiménez, hay diferencia entre el acompañante externo y, y este maestro que vos estás, digamos, hablando, por Bien. así decirlo. De equipo, perdón, el docente inclusor tiene competencias 100% pedagógicas. Es decir, es un experto en la discapacidad, voy a decirlo así en sentido más gráfico, y además conoce el diseño curricular. Y entonces dice, en tercer grado vamos a ver las fábulas. Perfecto, esto. Entonces va y habla con la maestra de tercer grado. ¿Cómo te vas? Voy a estar acompañando. ¿Vos venís por este estudiante? Y la respuesta es no. Los maestros de apoyo para la inclusión no vienen por este único estudiante, son generadores de entornos. Entonces, vamos a suponer que Pepito, que está en tercer grado y que tiene que ver la fábula, no lee actualmente de manera convencional, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede tener un mutismo selectivo, porque actualmente su situación le impide poder inscribir o leer o sostener la atención. Entonces, va a venir esta maestra de apoyo e inclusión y vamos a decir, che, pero yo tengo que dar la fábula, bárbaro. ¿Qué vamos a hacer? Mira, ¿cómo es tu aula? Es así, asá y asá. Bueno, mira, vamos a hacer para la clase donde tenés que dar fábula y te toca dar, no sé, Hércules, ¿sí? Yo voy a traer un muñeco del caballo al lado de Hércules, voy a traer un audiocuento, vamos a traer un video, van a haber lugares donde tengan los 12 trabajos que tuvo que hacer Hércules. ¿Sabes por qué? Porque este instante, así como hay gente que aprende más viendo, hay otros que aprenden más escuchando, hay otros que hacen un doble, bueno, lo que va a dar como estrategia la docente es de qué manera este estudiante se va a ver beneficiado para poder acceder a ese contenido. Va a dar estrategias. Pero estrategias para ese estudiante no. Estrategias para todos, porque todos se ven beneficiados. Hay algo en la política educativa que se llama diseño universal de aprendizaje. Es decir, cuando yo voy a enseñar algo, un docente del nivel tiene que pensar estrategias que abarquen a la mayor, y si es posible, a la totalidad de formas que puede esa historia. Hay otro que va a necesitar un cuento donde se vea la imagen, hay otro que va a necesitar que se lo relaten. Esto es
lo que hace un maestro de apoyo para la inclusión. Es un experto en generar nuevas formas de acceder a ese contenido. ¿Y estos maestros están en todos los colegios o de qué manera se asignan? Estos docentes existen para todos los colegios, independientemente que sea de gestión pública, de gestión estatal. Se solicitan a través de, supongamos que haya un estudiante que requiera una discapacidad, que presente alguna situación de alerta, los docentes o los equipos de orientación escolar escriben algo que se llama solicitud, que es un formulario, antes se llamaba la famosa interrama, donde describen situaciones en las que trataron de manera habitual o convencional a un estudiante y que ese estudiante requiere de apoyos específicos. Eso se eleva a los inspectores se contactan con una escuela de educación especial y se envía el recurso. Es así, bastante simple. En líneas generales no tarda más de una semana. Son gratuitos. Para gestión pública y gestión privada. O Sí, gestión privada. Ok, todo perfecto. gratuito. Hay también de gestión privada. Si uno quisiese contratar otros por fuera, también podría hacerlo, pero en la provincia de Buenos Aires son gratuitos y existen en todos los distritos. Obviamente a veces hay más o menos recursos, depende también, no sé, yo soy de ciegos, ¿sí? También. En mi otro trabajo también soy de ciegos. Entonces, no tengo, por ejemplo, en mi ciudad, solo 17 personas que son expertos en escritura en braille, ¿sí? Entonces, en mi caso, me toca a veces dar orientaciones o capacitaciones a otras ciudades cerquitas a la nuestra, porque obviamente no en todos lados hay escritores de braille. Bueno, estamos promediando ya casi una hora Bien. de Space. Vamos a empezar a abrir las preguntas. Básicamente, en línea general, los Space nos tenemos durando una hora y media, así que aprovechen esta media hora porque se acaba. Y no, a ver, algo que hablamos la primera vez que hablamos, que conversamos, Sergio, vos hablabas del tema de que la currícula, eh, me lo planteas algo así, dice, lo que tu hijo, o sea, la currícula tendría que cambiar cada 4 años. Y lo que tu hijo está aprendiendo ahora, o tu hijo de 7, por ejemplo, ahí lo que tiene que enseñar al hijo de 3 no es lo mismo, debería cambiar. No sé si lo dije bien o lo mezclé todo, pero Está bien. seguramente te acordás de ese momento, Bien, digamos. bien. Sí. Me acuerdo lo que dije. Eh, voy a tratar de ver. Primero, los diseños curriculares, que así es la forma en la que se llaman, están prescriptos. Son unos libros muy interesantes donde todos los maestros de todo el país toman los elementos sobre los que deciden y que van a enseñar. ¿Sí? Entonces existe el diseño curricular del nivel inicial, existe el diseño curricular del nivel primario, existe el diseño curricular del nivel secundario de las escuelas técnicas. Es el conjunto de saberes que nosotros como sociedad decidimos que debe transmitirse culturalmente y es válido. Es decir, yo voy a una escuela en azul y en tercer grado van a ver, no sé, suma y resta con dificultad con una estrategia, ¿no? Entonces yo me cruzo a Bahía Blanca, va a hacer lo mismo, GESEL, después tiene obviamente cada proyecto institucional como su impronta, pero digamos, esa selección de contenidos ya están de una manera prescripta por el Ministerio de Educación de la Nación y en nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, por la Dirección General de Cultura y Educación, que es la que lo rubrica. Y evidentemente, si uno agarra un diseño curricular de los 80, no es igual que el de los 90, que el de los 2000, ¿sí? El del 2010. Bueno, en nuestra historia de educación, cada 10 años nosotros hacemos una modificación, una actualización de los diseños curriculares. Cuando nosotros íbamos no teníamos, no sé, pensamiento computacional. Cuando yo estaba en tercer grado de la primaria no tenía computación. A ver, no existía el celular, no existía un montón de cosas.
Evidentemente, si uno hoy agarra el diseño curricular, ya desde el nivel inicial, de la salita de 4, de 5, muchos de esos contenidos, educación en tecnologías de la información y la comunicación, las políticas vinculadas a educación sexual integral, a las políticas, no sé, de cuidado, que son educación vial, hay muchas cosas que se van modificando. Y, y nos pasa algo muy interesante, a mí me toca también a formar a formadores, ¿no? Eh, Cada 10 años se hacía la modificación de este diseño curricular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un tiempo relativamente establecido común que nos encontrábamos que entre las modificaciones sociales, las modificaciones tecnológicas y las infancias, las adolescencias, las juventudes se iban modificando. Hoy eh, hay un consenso general que es todo tan vertiginoso que las infancias están cambiando mucho más rápido. Una infancia, antes vos decías que necesitabas hacer una modificación sobre las formas, estrategias y contenidos a enseñar cada 10 años. Hoy el promedio nos está dando entre 4 y 5 años. Es decir, que yo tengo una diferencia entre hijos de 5 años y lo que yo utilicé para mi hijo mayor es probable que en gran parte para mi hijo, que, en el que pasaron 5 años, esos formatos, ese tipo de niño sea obsoleto la manera en la que nos encontrábamos. Yo les puedo mostrar videos de estudiantes que tenía yo en el año 2000 y les muestro un aula en el mismo lugar y los niños son distintos, porque las infancias están cambiando. Por ejemplo, el tiempo atencional que tenía un niño hace 20 años es, y voy a decirlo así, más criollo, uno podía una salita de 5 y estaban todos sentaditos con su cuadernito, su tacita. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar a una sala de 3, a una sala de 4, a una sala de 5, es probable que la dinámica del movimiento, de lo que está pasando ahí, los sorprenda como ustedes imaginan que pueda ser un aula. Bueno, estamos hace ya una hora y algo, monedas, hablando con Sergio Oviedo. Sergio es director de Atención Temprana de Desarrollo Infantil, de la dirección, sí, dirección de número 1, ¿verdad? Sí, del 1. En la provincia de Buenos Aires. La verdad que hablábamos al comienzo, perdón, si alguien quiere hacer una pregunta, este es el momento. Eh, Recién hablábamos justamente de que es un poco el inicio de la trayectoria de los chicos, digamos. Y estás en el paso, casi en el paso cero. Eh, Vamos a hablar bueno, en realidad ya hablamos un poco hoy del tema de los equipos de orientación escolar. Creo que me quedan un montón de preguntas, pero tengo que procesarlas primero. Jime, vos, decime si te quedaste con algo en particular de lo que veníamos hablando. No, creo que hicimos un repaso hacia grandes rasgos de casi todos los temas, Mm, así que pudimos completar todo el listado de preguntas. Me quedo pensando en esto de los chicos y lo que va cambiando y em, a ver, por dónde pensás vos, digo, mirándola quizás desde el lugar donde la ves, que debería ir o sea, qué es lo que vos ves faltando mejor dicho, qué es lo que vos ves que está faltando, digamos, en esto que hablábamos recién del tema de las currículas y demás? Porque lo que yo, a ver, digo en los tres niveles, ¿no? No solamente desde ATDI, que quizás es lo que te nuclea hoy acá, pero eh, recién hablaba. Recién pensaba vos decías pensamiento computacional. O sea, yo me acuerdo que en los 90 cada vez se ponían más cosas. Me acuerdo en la reforma de la EGB, por ejemplo, en la polimodal, cada vez se iban poniendo más cosas. Y ahora como que veo que hay una conciencia de decir, bueno, agarremos los contenidos básicos, digamos, enseñemos la matemática, la lengua, digo, lo más básico para que los chicos tengan herramientas y quizás tienen acceso a las computadoras o a lo que sea y tienen Google, entonces ya no tienen que tener datos en la cabeza, sino más otro tipo de experiencia. Eh, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, digamos.
No, se entiende perfecto. De todas maneras, y esta es una apreciación personal, entiendo que eso también genera muchos riesgos, ¿sí? Pensar hoy que hay como una serie de, además doy tecnología de información y la comunicación también en superior, eh, tenemos dos o tres cuestiones. Eh, Hoy, aparentemente, digo, o sea, hubo toda una especie, digamos, con estos jóvenes niños que son los famosos nativos digitales y demás. Soy especialista superior en tecnología y puedo decirles dos o tres cosas. Nuestros adolescentes y nuestros niños es probable que tengan una serie de experiencias vinculadas al acceso a la tecnología. Hay modificaciones en el acceso a la tecnología y ahí vamos, todo el mundo estamos de acuerdo que, no sé, a cualquiera que tenga Twitter, Instagram o cualquiera de estas aplicaciones están diseñadas para tener un componente adictivo sobre el que nosotros sostenemos una serie de algoritmos. Imagínense que para los adultos nos resulta complicado. Yo todos los días tengo a alguien en mi trabajo que sufre de abstinencia si se le llega a quedar el celular adentro del auto o no lo trajo al trabajo, se vuelven, no hay ninguna discusión con respecto a eso. Y nuestros niños y adolescentes también tienen una serie, son buenos usuarios de una serie de aplicaciones, pero después presentan un desconocimiento general a la formación de contenidos. Y ahí tenemos como una super barrera. Después, ¿cuáles son los alcances de los beneficios de la implementación de elementos de la tecnología? La función que debe ocupar en la cuestión pedagógica termina a veces mucho más supeditada a una cuestión esporádica. Mirá, utilicé esta aplicación para este contenido y es más la aplicación que el fin pedagógico. Eso es como en primera instancia. Y voy a decir algo que aplica también desde el nivel inicial hasta los adultos. En todas las situaciones se puede dar el aprendizaje. Ahora hay como que todos tenemos que, se aprende siempre y en todo momento. La experiencia nos dice que no siempre hay, la situación de experiencia genera aprendizajes. Y lo digo así porque si no, a veces termina siendo estos sujetos, cuando arranqué les dije, miren, pensar que los sujetos son sujetos de acción, que tienen derechos, que hay una cuestión activa en cada cosa que hacemos, no siempre pasa. Si yo pongo la implementación de una serie de estrategias y de vínculos o de puentes mediados por tecnología, pero no tengo ningún fin pedagógico, didáctica, eso cae en saco muerto, digamos. Las posibilidades de que eso se replique y que lo pueda utilizar en otro momento son absolutamente escasas. Primero porque, voy a decirlo algo que también pasaría con los niños, el objetivo siempre de la educación es la autonomía, ¿sí? Entonces uno cuando piensa en por qué voy a acompañar a un niño de 45 días o a un chico de 17 años, hay fines de inclusión socioeducativo, ¿sí? Hay una propuesta pedagógica que piensa una trayectoria educativa que le permita aportar sentidos y significados, pero si da en cualquier condición eso, lo que voy a decirles es que no. Es ver, cuanto más temprano es, supongamos que ustedes tuviesen que, a ver, un niño de 5 meses, ¿sí? Recién, hace poquito, controla la cabeza, ya se puede sentar, ¿sí? Con apoyo, dentro del sexto mes ya debería sentarse. Entonces, para que ese niño esté sujeto a esas experiencias que aparecen, nosotros tenemos que generar y construir un espacio físico, ¿sí? Cuando uno en su casa pone una alfombrita y pongo dos juguetes y me siento y lo acobijo entre mis piernas o me pongo de frente, yo construyo un espacio físico y construyo un espacio relacional para que se dé el aprendizaje. Estas instancias, esto que parece absolutamente básico y de sentido común y que no sostiene ninguna ciencia pedagógica, didáctica, es lo que se repite en las situaciones en las que la humanidad ha aprendido. Y lo digo ¿por qué?
porque todos nosotros somos un componente biológico. Yo soy canoso porque mi papá fue canoso, mi abuelo fue canoso, y sobre esas cosas yo no tengo mucho juego, pero sí articula con lo social. Yo fui inscripto en una cultura donde mi viejo comía asado, esto, donde yo nací en una familia particular, en una comunidad particular, en un momento histórico de mi país, en un momento histórico particular de mi familia, y todo eso me construye como sujeto. Entonces, yo necesito, para mi propuesta pedagógica planificada, que aquel que esté pensando en mí me mire con todas estas particularidades, porque si no, no podrá diseñar este ambiente facilitador que preciso para que se dé. Nosotros a veces insistimos, y cada vez más, que los modelos de abordaje vinculados a la educación tienen que tener un protagonismo mayor con respecto a las familias, ¿sí? Eh, y yo sé que va a decir familia, si uno puede pensar que hay un montón de, aparentemente, ¿no? De formatos de familia, monoparentales, ensambladas, de todas maneras, y así todo, la provisión de conocimientos, de recursos, de habilidades, siempre redundan en la mejor calidad. Cuando yo hablo con la madre, cuando hablo con la cuidadora, nosotros tenemos gente que viene con la niñera a ese punto. No al encuentro de ATDI mandan a la niñera. Y nosotros no es que nos rasgamos las vestiduras y decimos, che, mirá qué desamorados, nos mandan. Pero mirá, está 10 de las 12 horas despierto, está con la niñera. Listo, bienvenido. Vamos a trabajar con vos. Vos sos su referente de crianza, bueno, vamos a trabajar sobre estos entornos. Y a veces la escuela, en este punto, Joaquín, termina queriendo tener una batalla quijotesca, digamos, sobre 30 niños en un aula, con una escasez de recursos que obviamente, yo les decía, la construcción de un espacio físico y relacional es para que se den los aprendizajes. Pensemos cómo entre todos, como comunidad, digo, vos como padre, cuando vas a la escuela, che, necesita algo, fuiste, conoces el salón donde van tus hijos. Yo, por ejemplo, voy a los salones donde yo tengo hijos, para que se den una idea. Tengo hijos terminando la universidad de fonoaudiología, tengo otro en secundario, tengo una hija de 1 año y medio. Yo habito, transito, voy a las aulas donde desarrollan y miro, mirá, la luz es suficiente, alcanza la calefacción, disponen de una biblioteca, en la medida de mis posibilidades voy aportando, y ya no en mi rol de educador, sino de rol de padre, en de qué manera genero que las instancias donde mis hijos van a estar en situación de aprendizaje les permitan en crecer en autonomía. Tiene que haber una mayor participación. Si ustedes van a cualquier escuela hoy y piden el proyecto institucional, el segundo, si no es el primero, de los objetivos institucionales es la comunicación con las familias. Familias en el sentido amplio. Si no hay una mayor participación comunitaria, la realidad es que todo esto que les comenté, que son estrategias, configuraciones, formas de abordar a las niñeces, van a ser trabajar sobre lo sintomático. Hablaba recién y me acordaba de las escuelas de este año que estuvieron sin calefacción y demás. Pero nada, porque me remitió justamente a eso y digo, bueno, qué complicado que estamos, pero también, como vos decís, con qué poco a veces se soluciona, digamos. No las estufas, se solucionan con algo, quizás con una presión más grande, pero sí con esto a ver, nosotros muchas veces hablamos y pensamos de que los chicos tienen, o sea, o en muchos casos, están mejor que en su casa, en la escuela. Y era lo que nosotros muchas veces decíamos cuando estábamos perdiendo la presencialidad el año pasado y el anterior también, que es eso, digamos. Digo, no hay mejor lugar, muchas veces, que los chicos estén en las escuelas, en la mayoría de las escuelas, que están mejor que en sus casas, a veces no, pero bueno. Sí, perdón. Sí, sí, Joaquín, de todas maneras algo que a veces intento aclarar. Los espacios nunca son neutrales. El hecho de que vos tengas la posibilidad de almorzar, de que estés calefaccionado, de que estés confortable, hay condiciones que son necesarias para que se den una situación de enseñanza. Si yo estoy aterido de frío y no puedo pensar en estas cosas, no. Si me muero de sueño, me muero de hambre, si hay mucho ruido, si hay contaminación visual, si hay contaminación sonora, todas estas cuestiones no son neutrales.
detrás de cada diseño ambiental, yo recién decía, parece medio como que estoy hablando de Suiza, pero no es tan difícil como decís vos, Joaquín, hay algunas cuestiones que pueden resolverse medianamente simple. Detrás de cada diseño ambiental, y digo diseño ambiental no porque necesita un arquitecto y 10 diseñadores de interiores que piensen esto, digo, cuando uno se sienta a conciencia y pensar, a ver, ¿qué puedo hacer con esto que tengo? Pienso también que hay una serie de cuestiones mínimas, ¿eh? Pero suponiendo que ya tenemos resuelto, ¿no? De que hay una ventana, de que no va a entrar frío, de que tengo una luz y que va a haber calefacción, de que cada solución concreta trasciende una filosofía que la sustenta. Si yo te digo que te vas a morir de frío, te pongo adentro de un container. Yo hace 10 días estuve en estas famosas aulas modulares. No sé si han tenido la oportunidad de irlas, las que son adentro de containers, ¿sí? No, no, pero Escuché, estuvimos hablando del tema hace poquito, digamos. Dale. bien, para quienes no lo conozcan, están sustentadas sobre dos, tres pilotos, ¿sí? Yo escuché caer un potecito de liquid paper que resonó en el ambiente no menos de 2 segundos. ¡Pum! Todo estaban, digamos, el piso eran paneles eh, de aglomerado, de estos, no sé, de fibra fácil, uno de esos. Entonces yo tenía niños mi trabajo es, entre otras cosas, observar qué está pasando con los estudiantes en la situación de enseñanza. Imagínense los piecitos 5 o 6, eso cede, es como una especie de trampolín abajo, porque no hay nada que lo sustenta. Entonces tenía nenitos que estaban chingui, chingui, chingui con el piecito en forma de descarga de manera permanente. Imagínense que se cae cualquier cosa y retumba. Un aula no es un container. Entiendo el sentido pedagógico que se puede dar en cualquier situación. Ahora ya estamos en otra discusión. Entonces, cada solución trasciende una filosofía que lo sustenta, sí, pero también se tiene que materializar. Por eso nosotros los educadores tenemos que tomar conciencia de ello, digamos, porque el ambiente refleja la filosofía que yo tengo con respecto a la educación, porque si no, no soy coherente. Si hablo de educación de calidad, pero después hay condiciones que tienen que ver con que los chicos, por ejemplo, en este lugar donde fui, había un módulo, se llama así, núcleos sanitarios, uno cada 35 chicos. La imposibilidad, digo, de que vos vayas al baño sin la premura que habitualmente requiere, digo. Nosotros siempre pensamos que hoy seguramente ustedes me convocan por mi formación vinculada a la discapacidad. Yo les puedo asegurar que los mayores obstáculos no tienen que ver con los niños o la situación de discapacidad que atraviesan, sino con todas las barreras que tienen que enfrentarse, y hablo de los chicos y ya sin discapacidad. Hay cuestiones sociocomunicativas, digo, de la forma en que nosotros nos conectamos o hablamos con el prójimo. Lo actitudinal no les voy a contar, ustedes ven todos los días lo que sucede con respecto a relacionarnos, aceptar que otros piensen distinto, la forma que me pasa a mí con el conocimiento, ya acabamos de hablar de lo que pasa con lo físico, las barreras que hay que dificultan el acceso, y digo, y no estoy pensando no solo en las rampas, digo, si yo tengo frío, si no tengo los materiales en condiciones y demás, y después hay muchas veces que hay dificultades que exceden las competencias actuales de nuestros estudiantes. Yo les decía que hay muchos niños que ya en cuarto, quinto año del nivel primario aún no se alfabetizan convencionalmente. Estos que los llamamos, que están en sexto año, que ya prácticamente tienen bigote y todavía con dificultad escriben su nombre, y a veces, y en muchas ocasiones, la tarea escolar que se les otorga está muy lejos de sus posibilidades. Entonces, cada una de estas experiencias frustrantes cada vez más los alejan de situaciones. Si yo a mí voy cada vez, la maestra me da el Lazarillo de Tormes escrito en un castizo del siglo XIV y yo de casualidad escribo mi nombre, cada vez que hay esa instancia de que alguien venga a enseñarme, me va a generar que me expongan a una situación de lo que no sé, y entonces eso es muy difícil de recuperar a veces el interés de un niño para poder aprender. Eh, y esto también nos está pasando de manera habitual. Las barreras con las que nos encontramos exceden a todas estas situaciones. Y recupero lo que dijo Jimena. Esto hace un docente de apoyo para inclusión, las famosas ex maestras integradoras. Son las eliminadoras, o en su defecto, quienes disminuyen estas barreras que se presentan. No encontraba el botón. Eh,
Bueno, la verdad que ha sido una conversación muy buena y yo tengo la cabeza quemada, no sé, Jimé, pero Mucha información, sí, sí. mucha información. Va a estar Pido disculpas. bueno. Sí. No, pero No, al olvídate. contrario. Al contrario. No, nosotros solemos bajar esto a un resumen, que claramente no lo hago yo, porque Éxitos, claro. no sé resumir, pero va a estar muy bueno. Me parece que va a clarificar un montón de cosas y va a estar. Y a nosotros nos sirven, una de las cosas que no llegué a decir cuando leíamos el espacio, es que una de las cosas que buscamos con nuestros espacios, que a veces son problemáticas, que son quizás, no quiero usar la palabra nicho, pero quizás sí puede llegar a parecer de nicho, pero para mí, cuando hablábamos en la previa, Sergio, me parecía que no, o sea, que abre un montón de ramas a cosas que estamos necesitando ver, estamos necesitando saber, estamos necesitando entender. Y eso es un poco la importancia que han tenido los espacios para nosotros a lo largo de todo el año. Y todo lo que nos has adelantado en cuanto a lo que es el equipo de orientación escolar, que lo vamos a seguir viendo dentro de 15 días, y a currícula, y hay un montón de cosas que nos van metiendo de a poco, muy de a poquito, pero nos va ayudando a entender y a abrir la agenda y a entender también qué es lo que tiene que cambiar, digamos, porque entendemos que el diagnóstico, porque lo vemos siempre, porque lo vemos en los diarios, pero no terminamos de entender y me parece que los especialistas tampoco. ¿Por dónde es que por dónde es que se tiene que cambiar, y por dónde nosotros, como padres, tenemos que empujar, digamos? Así que eso es un poco lo que buscamos cuando buscamos esta problemática, decir, bueno, abrirnos las ramas y ver para dónde nos lleva todo. Y también nos sirve mucho de información después para guiar a algunos padres, ¿no? Porque en general también recibimos consultas y básicamente gran parte de las preguntas que yo te hice son de las que nos llegan, cuál es la diferencia entre un acompañante externo y un maestro de apoyo para la inclusión, que ahora ya tengo bien los términos correctos, eso nos sirve bastante para después poder orientarlos. Sí, eso ni hablar. O sea, una de las cosas que me acuerdo que lo dijo Iván en uno de los primeros especies, ejercer los derechos. Y hay muchas cosas que están los derechos, como esto que vos decías, bueno, los docentes estos que están a disposición, digamos, pero yo no sé cuánta gente sabe que eso está. Y también esto o sea, de la legislación con respecto a los asistentes, que bueno, que es un limbo, o que no hay especificaciones sobre quiénes debieran ser o cómo debieran ser. O sea, hay como mucha, no sé si la palabra es improvisación en realidad, mucho vacío, digamos, que uno también tiene que entender, digamos. Sí, actualmente, por lo menos con respecto a los acompañantes, el marco legal dentro de la política educativa nacional está claro. El problema en que no está es que si es una prestación de salud, porque educativa ya está claro que no es, y la mayor dificultad con la que se encuentran es que no está en el Registro Nacional de Prestadores, que depende de la Superintendencia de Servicios de Salud. Solo existe los módulos de apoyo e integración escolar, que es ustedes si buscan en los nomencladores, quizás hay muchos de ustedes que ya sean expertos en esto, puedan hacerlo. Hoy eso está lejos de poder regularse, que Bueno, además genera a las familias una angustia tremenda, tremenda. bueno, creo que estamos para cerrar. Pensaba recién, y en un momento hablaste abriste la puerta de los abusos. Me parece que es para otro momento, pero no quería dejar de decirlo porque es como que lo eludimos un poquito. Pero calculo que debe haber habido bastante con eso también durante los últimos tiempos. Jime, si te parece, últimas consideraciones y cerramos, Sergio, también, perdón, te estoy filtrando la palabra, digamos, pero me quería No, responder. solamente agradecerle por la paciencia, por el tiempo y bueno, por haber podido contestar todas nuestras consultas.
Bueno, yo les agradezco, digamos, por primera oportunidad. Me parece que es importante siempre todo espacio que permita difundir no solo estos derechos, como dice Joaquín, sino la posibilidad de pensar que todo lo vinculado con educación nos involucra a todos, digamos, a cada uno desde nuestro lugar. Eh, la idea y el objetivo siempre es tener una sociedad que respete las diversidades, que esté pensando en el prójimo desde otro tipo de lugares. Hoy, hace 15 años hablamos de tolerancia, digo, hoy poder valorar que cada uno de nosotros tiene una serie de competencias y también que también tenemos limitaciones, pero que no hay situación de discapacidad salvo la que se genera a través de los entornos. Y de esto ustedes habrán escuchado 1 millón de veces, pero a veces lo tratamos de decirlo así. Las intervenciones que nosotros hacemos sobre los entornos hacen sociedades mucho, pero mucho, mucho más justas. Hoy tenemos francamente otra vez un escenario tan diverso, educativo, sanitario, comunitario, donde se construyen las prácticas vinculadas a la educación, eh, que hoy no es lo mismo tu punto de partida, probablemente, hacia dónde vas a llegar. Eso no pasaba y no siempre pasó en la Argentina. Hay mucha gente que trabaja en redes, que estamos pensando y buscamos de distintos objetivos y dinámicas organizacionales reencauzar esta situación para pensar a cada joven, a cada niño con una trayectoria educativa que sea lo más diversa, lo más flexible, lo más pensada de manera personalizada. Ya nos dimos cuenta que las recetas para todos no funcionan. Nosotros tenemos que buscar que los fines de todo lo que nosotros hacemos les permita una inclusión socioeducativa y pensando en una inclusión sociolaboral, que también es un objetivo central. Formar a sujetos que puedan insertarse socialmente y a su vez y al mismo tiempo generar una sociedad que los aloje, que les permita desarrollarse en sus potencialidades, es el objetivo siempre de cualquier educador. Muchas gracias, Sergio. Te agradecemos un montón, Padres Organizados de Provincia de Buenos Aires. Te agradezco un montón haber estado acá. Jime, gracias por estar. Eh, no sé si a alguien le quedó algo más, pero nos estamos yendo. Está muy bien. Bueno, cualquier Eh, cosa, nada, o por Joaquín o por Jimena, o nada, si puedo ayudarlos en algo, me escriben y nada, a disposición. Muchísimas te, gracias. te agradecemos mucho, Sergio. Bueno, esto fue todo por hoy. Mirá, 9 de la noche, impresionante. Qué Impecable, 0-0, o'clock. impecable. Bueno, nos Bueno, vamos. un Muchas placer gracias. enorme. Bueno, buenas noches Hasta a luego. todos. Chao, chao.